Noticias del mundo, gracias María René, el ex luchador de la resistencia soviética y destacado líder opositor afgano Abdullah se inscribió como candidato para participar en las próximas elecciones presidenciales en la Comisión Electoral Independiente del país. Según la Constitución, el actual presidente Hamid Karzai ha cumplido 2 mandatos y no se puede volver a elegir. Por ello, decidió lanzar su candidatura para las elecciones presidenciales que se van a celebrar el próximo 5 de abril de 2014. Opositores políticos afganos acusaron al gobierno en septiembre de dar a sus aliados mensajes en una comisión de quejas electorales, diciendo que los cargos podrían socavar las próximas elecciones. La policía y maestros brasileños protagonizaron una serie de enfrentamientos en las calles de Río de Janeiro como parte de las protestas que el magisterio realiza para rechazar un aumento salarial propuesto por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. A decir de los maestros, el aumento otorgado no es suficiente para satisfacer sus demandas. Varios de los inconformes se enfrentaron a pedradas con la policía, que tuvo que lanzar gases lacrimógenos para intentar contener a los manifestantes enardecidos. El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, promete un diálogo nacional para ayudar a sanar las divisiones étnicas y religiosas e instó a sus compatriotas a unirse contra el extremismo para evitar el destino similar al que vive Siria. El mandatario nigeriano adoptó un tono sombrío con motivo del 53 aniversario de Nigeria, cuando se independizó de Gran Bretaña. Además, anunció la formación de un comité para organizar un diálogo nacional para los nigerianos y así tratar de resolver sus diferencias. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. Ahora son las 7:35. Vamos a hablar de deporte. Se jugó la segunda jornada en la ronda de grupos en la Champions League. En la misma el Barcelona, el Chelsea, Atlético de Madrid ganaron. Así que tenemos la información. Desarrolló la segunda fecha en la ronda de grupos de la Liga de Campeones de Europa. En la misma, el Barcelona con apuros ganó al Celtic. El Atlético de Madrid sigue en racha, ahora su víctima fue el Oporto, mientras el Chelsea y el Borussia Dortmund cumplieron con los pronósticos. En Escocia se presentó el Barça frente al Celtic y con una solitaria anotación de Cesc Fábregas, el cuadro culé definió el juego por lo mínimo. El Atlético de Madrid, por su parte, sigue enrachado y ahora venció 2-1 al Oporto, que se puso a ganar con un cabezazo de Jackson Martínez a los 15 minutos. Luego, por la misma fórmula, el Atlético empató con Diego Godín al 57. Finalmente, la táctica fija llegó el gol de la victoria por Ardar Durán al 86. En Holanda, el Ajax recibió al AC Milan, partido que se definió hasta en el final. Primero con un cabezazo de Stefano Desville al minuto 90 y luego una falta de Balotelli fue decretada como pena máxima a su favor y que el mismo francés concretó el 93 para el 1-1 del encuentro. En Rumanía, el Steaua Bucarest cayó y por goleada 4-0 frente al Chelsea. Ramírez Santos con el primero al minuto 19, un autogol de Kegrivski al final del primer tiempo. Luego apareció otra vez Ramírez con el tercero al 55 y finalmente Frank Lampard con un disparo desde fuera del área colocó el 4-0 definitivo. El Borussia Dortmund por su parte hizo valer su localía y terminó venciendo 3-0 al Olympique de Marsella. Robert Lewandowski abrió la cuenta al minuto 19. Luego Marco Reus con un gol de tiro libre con la complicidad del portero al minuto 52 para decretar el 2-0 y el tercero fue otra vez Robert Lewandowski el 79 para la victoria definitiva del equipo alemán. Finalmente el Schalke 04 le fue a ganar en su estadio al Basilea con un golazo de Julian Draxler al minuto 5. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, información importante, el deporte no puede faltar, pero hay muchas páginas que abrir y que descubrir a esta hora de la mañana. Y por eso ponemos la siguiente noticia en contexto. Bueno, una aparente tranquilidad comienza a sentirse en Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango, donde hace unos días, a inicios de la semana, se producían nuevamente enfrentamientos entre pobladores y también unidades del ejército y autoridades. Resulta herido y fallece un soldado y la tensión continúa, a pesar también del anuncio de las autoridades de establecer una mesa de diálogo. Y nosotros esta mañana nos preguntamos cuántas mesas de diálogo van a ser necesarias para evitar ya conflictos en esta región de nuestro país. ¿Serán efectivas? ¿Qué medidas hay que tomar para realmente solucionar, llegar al fondo de lo que está ocasionando estos disturbios, este malestar en Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango y también en otras partes del país? Vamos a empezar a poner este tema en contexto con la siguiente nota.
Estas imágenes describen parte del conflicto que se vive entre pobladores de Santa Cruz Varillas, Huehuetenango y las fuerzas de seguridad. Los agentes antidisturbios disparan bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. El conflicto se remonta desde el año 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Álvaro Colom otorgó la licencia de operaciones de la hidroeléctrica Santa Cruz. En 2007, cuando los pobladores de varias comunidades del lugar hicieron diversas consultas, más de 40.000 personas rechazaron la instalación y operación de la hidroeléctrica. Desde entonces se han realizado varios enfrentamientos y denuncias por parte de autoridades y pobladores, acusándose mutuamente de provocaciones y agresiones. En noviembre de 2011, los vecinos bloquearon el camino a la hidroeléctrica, quemaron 2 bodegas y destruyeron maquinaria. Además, mantuvieron retenidas a 28 personas. El 1 de mayo del 2012 se declaró estado de sitio en Santa Cruz Varillas, Huehuetenango, debido a los incidentes provocados por un grupo de 200 personas armadas con machetes, palos y armas, que intentaron quemar una vivienda en oposición a un proyecto hidroeléctrico. Además, los pobladores irrumpieron el destacamento militar situado en la localidad, acribillaron a varios soldados y robaron varios fusiles. En diciembre del 2012, los inconformes impidieron la firma de un acuerdo por regalías entre una empresa hidroeléctrica y la municipalidad al irrumpir en la actividad, e intentaron tomar la palabra para repudiar el convenio. En junio de este año, se estableció un diálogo entre los opositores al proyecto, autoridades comunitarias, gubernamentales y la Iglesia Católica en busca de acuerdos. El último enfrentamiento dejó un soldado muerto y varios pobladores heridos, esto luego de la captura de Maynor Manuel López Barrios, líder de la comunidad de Santa Cruz Varillas, Huehuetenango, y quien es señalado de instigar a los pobladores a rechazar el proyecto de la hidroeléctrica Santa Cruz. Bueno, eso es lo que está pasando en Santa Cruz Varillas. Vemos un poco del contexto, este conflicto que como vimos inicia en el 2006 y que ya lleva 7 años sin poder resolverse, tensión tras tensión, año tras año, vuelven a desatarse enfrentamientos y malestar entre pobladores y las autoridades. Para seguir profundizando y conociendo realmente qué se puede hacer para encarar esta situación y ya quizá ponerle fin a estos disturbios, nosotros le damos la bienvenida al analista de la San Carlos, Cristian Castillo. Cristian, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Siempre es un honor y muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, si empecemos hablando de nuevamente, y parece que hace unas semanas, hace unos meses, estuvimos precisamente también abordando este tema de la conflictividad social que se vive en Santa Cruz Varillas, en Huehuetenango y en otras partes de nuestro país. ¿Qué es necesario hacer para parar estos conflictos? Bueno, Santa Cruz Varillas tiene una característica particular. La espiral de violencia que se ha venido manifestando ha ido en crecimiento. Recientemente se intenta frenar la conflictividad por la vía del estado de sitio. Sin embargo, el rechazo de la población a la hidroeléctrica, que viene, como bien se refiere en la nota anterior, desde 2006, es un tema que no va a ser solucionado, no ha podido ser solucionado ni por la fuerza del Estado. Me parece que se requieren algunas otras muestras de buena voluntad de diferentes actores, no solamente del Estado, para poder contener la conflictividad. El día de hoy pues, es publicada una nota en donde el mismo alcalde solicita detener la construcción de la represa. Y es porque hay 2 elementos estratégicos en juego, María René. El tema del agua, que es un tema que genera conflicto en todo el país, es un tema que ha generado confrontaciones armadas entre comunidades inclusive, y obviamente el tema de la electricidad, que lleva ya muchos años en cuanto a un no control de la tarifa, y esto es ampliamente rechazado por diferentes comunidades en el país. Santa Cruz Varillas en este momento se ha convertido en una recurrente bomba de tiempo de conflictividad social. El Estado ya no encuentra mecanismos eficientes que le permitan contener esa conflictividad y obviamente se requiere en todo caso lograr construir acuerdos entre la empresa y los pobladores, que son los 2 focos de tensión. Entre la empresa y los pobladores, usted dice dejar quizá de fuera al gobierno podría ser una solución, porque vemos que el gobierno establece mesas de diálogo una y otra vez y realmente no se ha solucionado nada. ¿Será que el gobierno debería quedarse quizá como espectador en este conflicto? Perfecto, yo creo que ahí es el reto precisamente del Estado guatemalteco de no tomar parte. Me parece que uno de los errores que se han tenido en las negociaciones en Santa Cruz Varillas ha sido que el Estado
ha tomado parte por una de las dos posiciones. Vemos cómo, por ejemplo, el estado de sitio en Santa Cruz Barías se justifica por el robo de armamento a la estación del ejército en ese municipio. Luego vemos en Jutiapa que también ante el robo de, en ese caso, de material explosivo, también se decide por el estado de sitio, pero recientemente en el robo de las granadas en Petén, ahí no hay una relación o una reacción del Estado. Y veamos por qué, o sea, ¿por qué ocurre eso? El Estado, por lo que usted está diciendo, me imagino que esa parte que ha tomado se inclina mucho a los empresarios, a la empresa privada y no tanto a defender en sí la necesidad de los derechos, efectivamente, la voz de los pobladores. Efectivamente, lo que hemos visto en los casos de Barías y de Jalapa es que el Estado toma una posición respecto de la explotación de recursos naturales o en este caso respecto de una inversión de una hidroeléctrica en la zona. Esto en términos generales ha aumentado la tensión y el Estado en estos casos debe ser un árbitro imparcial que medie y que ponga en contacto a las dos posiciones para lograr resolver, si es posible, por medios pacíficos, la controversia. En este caso ya la tensión ha llevado a múltiples confrontaciones y reiteradamente las confrontaciones son entre pobladores y aparatos de seguridad del Estado que en alguna medida tratan de defender los intereses de la empresa. Esto obviamente genera mayor rechazo, genera menos efectividad en el diálogo y lleva a que los pobladores entren en un proceso de desobediencia civil constante, porque en estos hechos vemos cómo hay un rechazo o un desconocimiento inclusive de la autoridad de la Policía Nacional Civil y en el estado de sitio vimos que también había un rechazo a la presencia del ejército. Vimos recientemente la visita del presidente a Santa Cruz Barías que también fue ampliamente rechazado por la población. Entonces estamos identificando una secuencia de elementos que nos dicen que el Estado en gran medida está siendo llamado al orden para no tomar posición en una de las partes y en este caso la parte empresarial. ¿Y será que eso va a suceder? ¿Será que el Estado en algún momento sí va a decir, bueno, voy a, como usted menciona, ser el mediador en este conflicto, pero me voy a mantener en las líneas arbitrarias? Exactamente. Me parece que las declaraciones del encargado del sistema de diálogo, del Sistema Nacional de Diálogo, ha referido la necesidad precisamente de que la mesa de diálogo no sea convocada por el Estado, sino precisamente participe como un miembro más. El tema es que urge resolver por la vía pacífica la confrontación porque hay una gran cantidad de pobladores del municipio que no están ni en la posición empresarial ni en la oposición directa a la empresa. Y están viviendo un clima de tensión social sumamente alto que a la larga deteriora las condiciones de vida y llama al Estado a que pueda atender esa conflictividad. Ahora, Cristian, aprovechando que lo tengo acá, me llamó mucho la atención las declaraciones que daba el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, respecto a los extranjeros que, según él, se podrían filtrar en este grupo de manifestantes. ¿Cómo ven ustedes eso? A mí me parece muy interesante el hecho que dice los declararían non gratos y los sacarían del país. ¿Es posible hacer esto? ¿Cuál es su postura? De hecho, hay un estudio que fue impulsado por algunos investigadores en varias partes del país que identifican precisamente como factor común a algunos actores extranjeros que canalizan algún tipo de cooperación para organizaciones sociales que en alguna medida han sido señaladas de financiar la conflictividad. Y estos elementos ya se han escuchado esos argumentos, de hecho, que inclusive la misma empresa hidroeléctrica inicialmente financiaba a líderes locales que ahora, al dejar de recibir un estipendio de la empresa, pues pasan a ser oposición. Me parece que eso también en alguna medida puede restarle importancia a la lucha que llevan adelante pobladores de Santa Cruz Barías, que ven una amenaza en el tema de la hidroeléctrica y que obviamente pueden manifestarse libremente como la Constitución lo manda. Pero sí hay señalamientos, inclusive del gobierno central, de poder retirar o tratar de contener la presencia de dinero de cooperación que en alguna medida, según ellos, está financiando este tipo de conflictividades. Y Cristian, para finalizar, ¿cómo vemos el futuro de Santa Cruz Barías, tomando en cuenta todo lo que hemos ya dialogado?